buenos días, amigos de YouTube, visitantes de Internet, lectores, conocedores de filosofía y ciencias sociales, además de interesados en este tipo de concepciones y filosofía. En este video vamos a hablar de la ciencia y epistemología de Aristóteles. En aquella época vamos a dividir esta sección en dos, la primera en 6 ciencias y la otra en 8 ciencias. Bueno, hablando de la ciencia epistemología aristotélica, hablamos de una causa primera o como un tipo de metafísica, siendo un estudio de condición y de esencia del ser, la existencia del ente y la realidad, en el cual el ser prima la sustancia, siendo las externalidades como afecciones o propiedades de sustancias, en el cual hablan de una existencia divina, un acto, una unidad y una relación Dios y mundo. En esa existencia divina se habla de investigación sobre Dios como una principal causa del universo, un ente potencial requerido como acto puro, hablando más físicamente, y un Dios eterno, inmóvil y puro, hablando más teológicamente. Habla de unas pruebas físicas y metafísicas, en el cual las pruebas físicas como esa causalidad eterna que genera movimiento, y las pruebas metafísicas como esas sustancias que modifican en el acto natural. Dios como un ente indivisible, inalterable, con conocimiento innato propio y es puro. Además de es único y su multiplicidad es divina. Entendió esto como un primer motor superior frente a demás seres celestiales. Habla de la relación Dios y mundo, en el cual Dios es el primer ente y motor universal, un inicio y fin como un alfa y omega, más teológicamente hablando. Pero en esto dice que la humanidad no es conocida por Dios. En la cosmología retoma doctrinas de Platón, pero se niega al mundo de las ideas. Habla de que el universo es infinito y eterno y hay una inmovilidad del ser supremo. Habla de que la Tierra es redonda y es el centro del universo. Pero en este concepto Aristóteles no lo toma física y literalmente, sino habla de que la Tierra en sí es el universo por ser la habitabilidad del mismo ser humano, el cual es el que tiene el conocimiento. Habla de esa realidad diversa y sensible. Aquí en sensible también habla de la fragilidad del ser ante el mundo de las ideas, como por cualquier cosa la humanidad se pone sensible. Además de ello, emancipa lo universal. Su cosmología es la realidad, pues un apartado controversial a Platón en el mundo de las ideas, pero en este Aristóteles habla de una realidad que es analizable, es trascendental, indivisible y es en función de materia. Esto es entendido como alma y cuerpo. Teológicamente, en las ciencias como estudio de seres inmóviles y separados, fundamenta la existencia del ser, tiene una divinidad primordial, Dios como un acto puro principal, Dios como una causa final del universo. Esto es muy controversial y apocalíptico en el sentido de que Dios es una causa de destrucción, por decirlo así, para las diferentes teologías de los diferentes apartados y ciencias en las diferentes partes del mundo. Habla de que en la cosmología, a pesar de que sea más trascendental y verdadera, esta perece en el tiempo y esta se agota. En esta también entiende que un demiurgo es
como un primer motor del universo, y en esto teológicamente honraba a Zeus y Atenea. Habla de un motor único inmóvil, entendido como un nous filosóficamente, y posteriormente en la ciencia antropológica como el estudio del cuerpo humano, habla de los entes naturales como móviles de carácter inanimado con vida, un ser humano ubicado en la cúspide del universo, pero asimismo esa cúspide del universo es la que le da la inteligencia y la libertad al humano. Bajo concepciones del humano lo entiende como un vínculo sustancial de alma inmortal y de cuerpo corruptible, en el cual el humano es un animal que razona, pero es en sí parte de la naturaleza y a la misma vez es mortal. Su fundamento es la decisión que tiene para obtener, siendo esto un hábito natural, su deliberación para proseguir con los deseos que tienen y las voliciones, como esas determinaciones para poder querer. Pero asimismo en la antropología también se habla de muerte, como habla de una separación y un fin del alma inmortal y un cuerpo corruptible. Bajo el alma habla de que es un acto sustancial formal del humano. Es un cuerpo en potencia, físicamente hablando, y es una constitución de un ser, en el cual tiene un cuerpo, pero es inseparable en materia. Esa sustancia que es insoluble en forma y materia, entendido esto como el alma vital del ser. Psicológicamente, entendido esto como el estudio de la mente humana, habla de la muerte, como la muerte causa la pérdida de la forma y la esencia del humano. Y como última ciencia, habla del conocimiento o ese tipo de cognoscibilidad en la ciencia universal. Habla de que el intelecto es universalmente y es abstracto. Habla de que la ciencia debe trascender en la humanidad y debe ser distinguido en el alma, en el psique. A ello hace un conocimiento de que primero cuando se nace, al tiempo, por milisegundos, se llega y se obtiene el alma. Es por eso que hay teorías teológicas, cosmológicas, de que cuando un cuerpo nace y llora, es porque está muriendo en otra vida. Pero a esto se opone a lo innato y a la iniciación de los sentidos intelectualmente bajo un conocimiento suprasensible. Esto habla de la experiencia y los sentidos como base educativa, pero no solo en la ocasión, sino en la formación intelectual, laboral, económica, sentimental. Y en esto hay mucha responsabilidad, pero a la misma vez libertad. Adopta enseñanzas acromáticas y epópticas y dice que las ciencias son muy sensibles y hay distinciones en sustancias. En esto hace unos apartados en las ciencias y en la enseñanza. En las ciencias las distingue, van ligadas en grupo y bajo opiniones. Aquí hace un poco énfasis en la política. Hace saberes apodípticos y que la enseñanza diurna es avanzada y la enseñanza nocturna es principiante. Aquí Aristóteles hace esta mención que aún hoy se ve, y es que posteriormente los docentes y maestros o profesores discriminan a ciertos estudiantes diurnos y nocturnos cuando no trabajan en la jornada diurna.
y a la misma vez en la nocturna. Pero ¿por qué Aristóteles decía que diurna es avanzada? Porque posteriormente, en esa época, la enseñanza de los que estaban en la jornada de la mañana eran hijos de alta alcurnia y solo se dedicaban a la lectura, al conocimiento de lenguas, a los deportes y a cierto tipo de características como la poesía, la poética, en la cual solo se centraban en las ciencias, y en la nocturna se enseñaba cosas muy fundamentales como la lectura y las lenguas. Posteriormente, esto ha tenido ciertas controversias aún hoy en día en los liceos y en las academias, ya que, como menciono, aún se discrimina a estudiantes que trabajan en la jornada nocturna, pero aprenden en la jornada diurna, sabiendo que hay tipos de estudiantes que hacen sus esfuerzos en la jornada diurna por aprender aún laborando y no ser hijos de una élite económicamente o política. A esto habla de una operación fundamental en el conocimiento, en el cual habla de la aprehensión, el juicio y el raciocinio. En esa aprehensión simple capta los conceptos de la naturaleza humana, en el juicio esa relación de cómo adopta los conceptos, y el raciocinio como ese paso de juicios o ese tipo de razón que fundamenta la operación y conocimiento del ser humano. A ello clasifica las ciencias en poéticas, prácticas, especulativas, teóricas. La poética como esa sabiduría creativa, en las ramas como la poética o la retórica, las prácticas como la sabiduría conductual, entendida está como la rama en economía, ética, política. Yo no entiendo por qué aún en la economía, siendo siglos estudiada antes en la conducta de los agentes, hasta ahora se viene a retomar, sabiendo que en la Grecia antigua ya estaban retomando ese apartado. Posteriormente, en las especulativas se destaca la abstracción encargada de la sabiduría misma, como lo son la física, las matemáticas, la metafísica, causa primera. En esta se hacen distinciones como esta ciencia en el estudio del más allá físico, y esta ciencia era excelsa porque era más que todo un tipo de empirismo cognoscible en el conocimiento del ser. Y hablando de eso, hay una racionalidad que es ese conocimiento verdadero de sí, que inicia con la experiencia y sensación y se percibe por causas y principios. Ese conocimiento es dado en la verdadera sabiduría investigadora del cosmos y universo. Pero aquí Aristóteles, por ser la ciencia principal, la metafísica, bajo una concepción filosófica, destaca que no solo es necesario tener el conocimiento, sabiduría y carácter investigativo o profundización, como lo son las academias hoy en día, en solo una ciencia, en este caso la metafísica, sino como las cuales clasificó. Obviamente también puede ser en cualquier otra rama de conocimiento. Habla de un conocimiento práctico en la cual se ordena racionalmente la conducta, como episteme practicae, en griego, prudencia, phronesis, en ética y política. Está apartado en conocimiento práctico, es muy importante hoy en día en el gobierno, además de las actividades humanas que se deben reflexionar
Posteriormente hago aquí un apartado, y es que aquellos tiempos los filósofos eran los que deberían predominar bajo esa concepción de aristocracia. Pero obviamente ese es un apartado de incognoscibilidad que se da hoy en día en los estados de gobierno. En este practicismo hay una elaboración de discursos, tragedias y obras, como se demuestran en las obras de teatro, en las academias o hasta en la misma política, con discursos que favorecen a la población pero son una mentira. Y en este es de valorar y obrar bien el tipo de conocimiento que se tiene a la sociedad, pero en ello hay un conocimiento productivo, que es la elaboración del saber técnico o episteme politique, un nous de creación. Aquí se basa mucho en la posterior realización de tesis en las academias, realización de obras en las artes, o la misma discurso en la política. Habla también de conocimientos teóricos contemplativos, en el cual son conductores a la sabiduría, o entendido como un episteme theoretique, un saber, sofía, en griego, el verdadero bien. Este conocimiento es basado en la causa, en el elemento, en el principio y en el ser, dependiendo del tipo de esencia y de ciencia. Hay una fenomenología de la biología y la zoología, una relación intrínseca en este. Y además hay una autonomía natural en la metafísica. Y posteriormente hay una contemplación teórica en las matemáticas, pero este es un descuido del empirismo. A lo último, Aristóteles en la clasificación da unos niveles. El primero es la sensibilidad como un conocimiento sagaz que desaparece por lo que se genera. Esta es una teoría general. Y aquí sale un ejemplo, que es: el humano sabe que existe. Y a ello se retribuye otra frase en la filosofía moderna: si pienso, por tanto existo. El otro grado es el entendimiento, como ese conocimiento de los fenómenos sustanciales, siendo esta una teoría universal. Habla de cómo la experiencia nutre el entendimiento. Un ejemplo es cómo el nacimiento da cualidades al humano, y a ello hace unas distinciones entre agente y paciente. El agente como el separador de forma y materia. Por ejemplo, el niño cuando nace tiene unas características que le dan la forma de ser humano, pero a la misma vez hay una distinción en el cual distingue si es hombre o mujer. Y ese paciente, como el receptor de ciencias, ese paciente no es el paciente médicamente, sino es el que concibe y capta la forma y la materia. En este caso sería el doctor viendo el nacimiento de ese individuo, de ese ser humano. Bueno amigos, espero les dé me gusta, comenten este primer video. Sé que es un poco extenso, faltan 8 ciencias. Mencionar que Aristóteles es uno de los filósofos y científicos más cuestionables y difíciles de abordar, en el cual habla de una primera causa como la filosofía, una metafísica, una cosmología, una teología, una antropología, una psicología y un énfasis en conocimiento, y cómo este es un aporte a las ciencias y a la humanidad hoy en día, a pesar de que dice que las ciencias perecen en el tiempo.
Bueno amigos, me gustaría, ¿qué más tienen de este filósofo en este apartado? Pero les den me gusta, comenten, se suscriban, vean mis otros videos y nos veremos pronto en la segunda parte de la ciencia y epistemología aristotélica. Y bueno amigos, hasta la próxima. Chao, chao.